Una dosis de energía y economía sin política. El decreto sobre ocupación temporal de la planta de hidrógeno de la francesa Air Liquide va a causar gran precedente en el sector energético, derivado que ahora las empresas que hagan un contrato de servicios o cualquier referente de interacción con Pemex o la Comisión Federal de Electricidad tendrán que revisar las cláusulas de cancelación, salida, recesión y sobre todo las condiciones que en ella estén en cada uno de los contratos. Ante la intervención que estamos teniendo hoy en día sobre la expropiación que se está dando al lugar, no solo del contrato, sino de la forma como se puede tener una mejor cantidad de energía y sobre todo la reducción de costos. Hoy que en día Pemex está teniendo problemas financieros. El contrato que está hoy en cuestión y que está en boga y que estamos observando, este contrato está formado de tres partes muy importantes. La primera parte que está es un contrato que tiene un comodato de un terreno, que es lo que se está y lo que se comentó en el decreto. Segundo, es el contrato tiene la operación de la planta que está en cuestión dentro del decreto y asimismo se tiene con la operación la entrega de un suministro del producto que es en este caso, que es el hidrógeno. El hidrógeno se utiliza en las plantas de refinación que ayuda a romper las moléculas para poder tener una mayor cantidad de combustibles. Sin el hidrógeno, algunos de los procesos que se tienen dentro de una refinería no podrían ayudar a tener una mayor cantidad de combustibles y sobre todo poder reducir los costos que se pudieran llevar a cabo a poder romper las moléculas en forma rápida con el hidrógeno. Dicho esto, y lo que vimos en el decreto es que este va a ser y toma el aprovechamiento de la operación y la explotación de la planta de hidrógeno y al mismo tiempo quita el terreno que se había dado como comodato a la empresa. ¿Esto qué significa? De acuerdo a todo lo que estamos viendo en el decreto. Bueno, primero, hay que decir que para la doctrina jurídica mexicana, la expropiación es un acto administrativo por virtud del cual una persona es privada de su propiedad, ya sea parcial o totalmente. Hemos de recordar que el terreno no es de la empresa, sino que estaba dado como un comodato y este comodato derivaba del contrato que se tenía suscrito por más de 20 años. Entonces, este contrato, lo que podemos ver aquí nosotros, era el suministro de hidrógeno, el vapor de acuerdo con el contrato, había una cuota mensual y una cuota variable en cuanto a la operatividad que se tenía sobre la planta que se entregó, el comodato que se tenía del terreno y la entrega del hidrógeno y sobre todo la utilización de los productos secundarios por parte de la empresa. El contrato, su espíritu era es de servicio. Y la fuente de la información, aquí la pueden ustedes ver, donde el contrato está en contralínea, y aquí está el PDF del contrato donde hicimos toda la discretización de esto que estamos a continuación a evaluar. Entonces, como vemos la parte de vista, en la parte que llamamos el formato, la forma 20F, que entregó el 31 de diciembre por parte de Pemex, indicó que el 1 de septiembre de 2017 se firmó un contrato de largo plazo con Air Liquide para el suministro de hidrógeno a la refinería de Tula. Y Air Liquide operaría la planta de hidrógeno existente en la refinería de Tula y no indica la acción de un activo o compra de la planta del hidrógeno por parte de ARP, sino simplemente le dieron un terreno para poder tener acceso, le dieron la planta para poder hacer una reingeniería, hacer la inversión para que pudiera operar y al mismo tiempo con esto poder recuperar por la venta del hidrógeno que estaba saliendo de la planta con las inversiones que se realizaron y una planta nueva, poder en su momento dado hacer la recuperación de la inversión. Hemos de recordar que este es un contrato suscrito de una asignación directa por parte de Pemex en el 2017 y aquí lo conveniente, si fue bueno o fue malo, no es lo que estamos discutiendo hoy en día, sino es el precedente que se está dejando en donde cualquier individuo que firme con Pemex o la Comisión Federal de Electricidad tendrá que revisar y en las juntas de aclaraciones y en todo lo que convenga, poder dejar bien en claro en el dado caso o en el supuesto de los casos llegase a suceder lo mismo que está pasando ahorita, cómo actuaría Pemex y cómo tendría que estar pagando Pemex o la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, el decreto indica que se suscribe un contrato de comodato, que esa es la cantidad de terreno en metros cuadrados, como lo hemos indicado,
Y el comodato está definido en el artículo 2497 del Código Federal, en donde se obliga a ceder el uso de bien para que otro lo pueda hacer y pueda darle, y con las garantías necesarias, poder continuar haciendo lo que se estaba realizando en su anterioridad. Entonces, dentro del contrato se dice que la planta está ubicada dentro de la refinería de Tula y se da un contrato de comodato que está en la cláusula 3 del contrato, donde están los términos generales. Y lo que dijimos desde el inicio es que este contrato que estamos nosotros analizando tenía el comodato, la operación de la planta y el servicio de suministro. Y ya sabemos que el comodato está destinado a esta cantidad de terreno, y ese terreno, como es federal, sí se puede meter el gobierno y decir de la devolución. Y debemos de recordar que este terreno no fue comprado, sino es un comodato, no fue cedido y por lo tanto no le pertenece a la empresa que en su momento dado suscribió el contrato con Pemex. Entonces, vamos a hablar nosotros ahora de este contrato que se celebró con personas físicas o moral, en este caso una persona moral, y donde estaba permitido bajo la legislación mercantil. Aquí ustedes tienen cómo fue firmado el contrato por Air Liquide de México. Y esto es muy importante porque si está bajo una ley mercantil y es un contrato ejercido bajo las leyes que están en su momento dado, tiene ciertos respaldos jurídicos que pudiera tener la empresa. Aquí lo que vamos a revisar es el contrato. Está en servicio bajo la ley mercantil, prohibido el servicio de operación y suministro de la producción de hidrógeno, y realizando ciertas inversiones para poder mejorar la planta en cuestión, es decir, mejorar la operatividad. Entonces, vamos a hablar sobre la parte del objeto del contrato, que es el suministro de hidrógeno para la planta de la refinería de Tula. Es un plazo que tiene de 20 años y en donde se podía hacer una renovación del contrato cuando llegase a su término, cuando menos 60 meses antes de que termine el contrato, y se podía hacer una renovación de este contrato. Y sobre todo lo que hay que entender es que este es un contrato bajo la ley mercantil entre dos particulares para una jurisdicción moral. Y sobre esto lo que tienen, hay que términos y condiciones, y lo que se tiene que tener en cuenta es que este contrato tenía la operación de la planta y el suministro de productos, como sobre todo el hidrógeno, y la cantidad de hidrógeno que se tenía que dar era en función de un mínimo establecido por parte de Pemex y la compañía, y en función de las necesidades que tenía la refinería. El problema que tiene la refinería de Tula hoy en día, este es el año 2021, del centro hacia arriba es la utilización que se tiene de las plantas, y los números hacia afuera son las semanas del año. Lo que podemos ver que la eficiencia de la planta de Tula se mantenía por debajo del 50%. Ya para el año 2022 se incrementó. Para el año 2023 vemos una mayor eficiencia. En el 2021 tuvo una eficiencia promedio del 44, en el 2022 subió a 57 y en el 23 hoy en día está en 60.58. El objetivo es que la utilización sea del 92%. ¿Esto qué significa? Que lo que se dijo y lo que se tenía planeado es que la refinería llegara al 92%, y al no tener la utilización, la refinería como se había planeado, la planta está ligada a un mínimo en función de lo que Pemex planeó en su momento dado. Lo que debe de hacerse es una readecuación, y lo que se tenía que hacer es ver si realmente Pemex no va a llegar a la utilización, sobre todo la refinería de Tula, del 92% esperado, y si no va a llegar y se va a mantener el 60%, lo que se puede hacer es una readecuación en el contrato que sí lo permite, siempre y cuando exista una conformidad entre ambas partes. Entonces, dicho lo anterior, entonces la contraprestación que tenía el proveedor, que es lo que estaba manejando lo de la planta, es que tenía que pagarle a $1,470,000 en forma mensual, que esa es la primera prestación por la operatividad de la planta, en función que también ellos hicieron las inversiones, hicieron la reecuación y todo lo que se tenía que llevar a cabo, y ellos estaban cobrando por la operatividad la primera prestación del servicio de la planta. Entonces, la segunda prestación que se tenía dentro del contrato, porque no había un pago por el uso del terreno, sino nada más es para que pudiera utilizarlo, eso no había ningún pago. El segundo era el pago que se tenía de cada millar de pies cúbicos diarios que se tenía de la salida de la planta que se estaba operando que se está operando por parte de la empresa privada. Entonces, hay dos prestaciones que se tienen que tener en cuenta. Una,
por la operación de la planta que se pagaba 1.470.000 dólares, y la otra, dependiendo del volumen y sobre todo del suministro inicial que se tenía, era el costo que se pagaba de millones de pies cúbicos por día por la cantidad de dólares de 1.14. Entonces, aquí la pregunta que tendremos que hacer nosotros es, ¿realmente Pemex puede llegar a operar la planta por debajo de estos costos y con todo esto tener un costo menor de ese valor que estaba proporcionándose en un momento dado? Entonces, eso es el cuestionamiento que hay que tener en cuenta. Entonces, ahora lo que hay que ver es que existen cláusulas de la rescisión del contrato y la única cláusula que se puede cancelar el contrato son por eventos de fuerza mayor. Dentro del contrato existen lo que se llaman los eventos de fuerza mayor. Yo estuve revisando en su totalidad si alguno de los que están dentro del contrato indican que se tiene que cancelar el contrato como está por cuestión del decreto. El decreto no dice que fue por una fuerza mayor o por problemas de la empresa, sino es una cuestión y una decisión unilateral por parte del gobierno en el sentido de quitar lo que es la parte del terreno y la operatividad de la planta. Entonces, lo que dice, lo que no se incluye no se incluye como una fuerza mayor es las acciones de la autoridad gubernamental en relación con el cumplimiento o incumplimiento por parte del proveedor de las leyes o permisos. No sé si la compañía cumplió o dejó de cumplir con las leyes o con todo esto, o simplemente es una decisión tomada en función de que posiblemente se esté cobrando más, porque tampoco vi que hubiera un acto de corrupción o algo por el estilo para que pudieran cancelar el contrato. Dicho esto, leí las cláusulas de terminación anticipada y todo es un evento de fuerza mayor, cierre definitivo de la refinería, imposibilidad de suministro de los productos, la imposibilidad de recibir el suministro de productos sin causa. Tampoco veo que exista una terminación anticipada bajo estos supuestos. Si va a haber un periodo de remoción de acuerdo al decreto que ya está emitido, bueno, pues hay que ver cómo van a pagar. Y esto, lo que tenemos que revisar es que Transformación Industrial tiene que realizar y pudo haber cancelado el contrato si es que hubiera un acto de corrupción. Yo no he visto si hubiera un acto de corrupción o si hay algún documento. En el decreto no dice que hubo un acto de corrupción. Entonces, por lo tanto, aquí la terminación anticipada no es bajo una fuerza mayor, no es bajo un acto de corrupción, no es que la empresa no haya cumplido con las leyes o los términos que están bajo el contrato o no hayan cumplido con las cláusulas de entrega del producto, no lo sabemos, eso en el decreto no lo indica. Y yo creo que lo más importante de todo esto es que las obligaciones que tienen derechos de las partes de la terminación anticipada. Con esta anticipación anticipada que tiene Pemex, tiene ciertas obligaciones y una de las obligaciones más fuertes que tiene que tener es que va a tener que pagar la cantidad que resulte mayor de calcular el valor presente neto de las cuotas mensuales pendientes de pago del resto de la vigencia con una tasa de descuento anual correspondiente a la tasa de rendimiento diario del Tesoro y publicado en el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América. Y esto tiene que tener un pago y hay que ver ese pago en cuánto va a ser la cantidad, cuánto va a ser lo que se tiene que pagar por todas las inversiones que realizó. Y esta cantidad de dinero yo no lo he visto dentro del presupuesto que tiene hoy en día Transformación Industrial para el próximo año. Y ya para concluir, las soluciones de las controversias tiene que irse a un arbitraje y el arbitraje tiene que ser por medio de 3 árbitros de una tercería. Y la pregunta aquí es, ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto va a salir? Si en dado caso la empresa, de acuerdo a las cláusulas de determinación anticipada, y si no se ponen de acuerdo sobre la cantidad de dinero, porque era un contrato de 20 años, el cual actualmente tenía 6 y faltaban alrededor de 14 años, ¿cuánto va a ser el dinero que se tenga que pagar a la empresa? Y esto está causando un gran precedente. Ya por último, lo que hay que ver es que en el decreto hay ciertos artículos 58, el 25, el 27 y todo lo que dice de la expropiación, y dentro de las cláusulas del contrato hay la inmunidad soberana, en donde en esta parte indica que cualquier otro bien o propiedad de la nación mexicana y que se encuentre protegido bajo la ley mexicana en vigor de la presente fecha puede constituirse la inmunidad soberana o se considera de un dominio público. Pero esto, para que esta cláusula pueda ser aplicable, es que tiene que provenir de un procedimiento judicial, administrativo o de cualquier otro tipo. El problema que tenemos hoy en día sobre todo esto en la parte del contrato que tenemos es que se está dejando un precedente derivado que muchos de los contratos tienen operación o suministro. El precedente va a quedar y las empresas van a tener la duda de firmar un contrato con Pemex o con la Comisión Federal de Electricidad. Ese es el precedente que queremos dejar.